Julio Mendoza fue víctima directa del clan González Daer. Sí, uno de los más de 155 en este caso. Y genera mucha curiosidad saber cómo lo cooperaba el clan. Cómo uno llegaba primeramente hasta él. Cómo era la propuesta como para acceder a un crédito. Cuál era la garantía de ese crédito. Y cómo posterior al trato empezaba el trato curé. Sí. Bien dicho en este caso. El trato curé, ¿verdad? Que llevaba a que el clan González Daer utilice sus mecanismos de coacción en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, con fiscales, con jueces adyectos que terminaban prestándose al clan y que en algún momento deberíamos debatir también, además de lo que implica para el Ministerio Público el sacar pecho, bien, de una condena de este tipo, no es para menos, el fiscal Omar Legal, la fiscal Alcaraz también, pero ¿cómo continúa la historia? Claro. Porque para llegar a esto que llegó el clan González Daer, necesitó de jueces y fiscales. ¿Y qué va a pasar con esos jueces y fiscales que fueron parte de la rosca, independientemente de las motivaciones, sean amistosas, motivaciones de cualquier otro tipo, o de coacción, o de lo que fuera, como para tener la cantidad de víctimas que tiene este clan hasta el día de hoy? Y esto consultábamos la semana también, y nos decían desde el Colegio de Abogados del Paraguay que la pelota en ese sentido del control jurisdiccional de todos los auxiliares de justicia, incluso los abogados litigantes, es de la Corte Suprema de Justicia. Que hay que apretarle a la Corte para que esto no quede como una anécdota. Entiéndase, los jueces, fiscales y o abogados que litigando de mala fe sirvieron a los intereses del clan González Daer. Hay una larga lista de personas que están bajo la mira, que están bajo la lupa, efectivamente, y que tienen que rendir cuentas de sus actuaciones, porque nos decía en su momento el fiscal Omar Legal, cuando participó de este programa, que uno al revisar la forma en que se presentaba la denuncia y el contenido, no tenía que ser demasiado inteligente para darse cuenta que no procedía la denuncia, que se tenía que haber rechazado. Está la compañera Clara en este momento con el arquitecto Julio Mendoza, una de las víctimas de este clan poderosísimo en la ciudad de Luque, indudablemente. Clara, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, compañeros. Es así, ya está aquí el arquitecto Julio Mendoza. Está su hijo también, Adolfo Mendoza, porque me dice el arquitecto, la familia fue víctima prácticamente y realmente un proceso muy duro el que les tocó vivir. Así que ya los saludamos, buenos días. Y ya les escucha también. Buenos días. Buenos días para los conductores y para la audiencia. Hola, arquitecto. Gracias por recibirnos. Bueno, arquitecto, quería escucharte, también a tu hijo, un abrazo. Escuchar aquí con Luis, con Robert, te saluda Santiago. ¿Cómo operaba? ¿Cómo llegaste hasta él? Y del testimonio más crudo que podrías darnos, como para que se pueda describir, ¿cómo apretaba a todo tipo de víctimas? Hay gente que perdió su casa, hay gente que perdió todo tipo de propiedades. Y la manera más cruda en que pueda relatarnos, que describa por qué estamos ante la presencia de una persona incluso con mecanismos cuasi criminales en su manera de actuar. Bueno, yo en primer lugar quiero señalarte que lo de 155 casos es una parte nomás, porque en realidad nosotros rastreamos en los últimos 10 años 504 denuncias penales y solo que el tribunal no consideró las 504 porque ya habían prescripto muchos por el plazo, pero por eso se quedó con 155. Y llegaban la gente de diversas formas. Hay gente que incluso no había tenido relación con él, como el caso de Tania Villalba Díquel, o el caso de Juan Planás. Juan Planás nunca había hecho un préstamo de él, en realidad fue hizo préstamo un socio de su empresa, y Ramón simuló que le había vendido mercadería. En sí, era toda una trama. Ahora, en mi caso fue que
yo entré en un momento de falta de liquidez. En realidad antes falleció mi hija de 32 años, arquitecta Leticia, y yo estaba en un problema de salud física y depresión. Y yo al frente de mi empresa tenía más de 1000 empleados, y vos tenías que poner la plata y se atrasó el Estado en los pagos como se está atrasando en este momento. Ustedes saben, en este momento todas las empresas constructoras, incluso las farmacéuticas, están en crisis, y llega un momento en que tu crédito, tu línea de crédito se te corta porque los bancos y ya no te pueden prestar, y por ahí vos te vas cayendo y el tipo te va exigiendo: entregame un cheque de garantía, entregame otro cheque, vos le pagás, te va subiendo la tasa, no te devuelven más los cheques y va juntando. Y en mi caso concretamente, nosotros, él me llegó, la totalidad de los cheques que él me entregó alcanzó 15.900 millones de guaraníes. Aunque nunca yo le di esa suma porque yo ya le estaba entregando también pagos parciales. De modo, es una ecuación compleja para saber exactamente cuándo le iba a llevar. Probablemente habré debido 10.000 millones. Pero yo llegué a pagarle 24.900 millones hasta que le dije: no puedo pagarte más. Entonces ahí él me denuncia en lo civil por 5.000 millones y en lo penal por 15.000, o sea, por 20.000. Sobre 15.000 millones de préstamos, él pretendió cobrarme 42.000 millones. Ese 280% sobre lo prestado. Sale una tasa de 20% mensual. Y no pude pagar más y tuve que plantarme. ¿Cómo? Y ahí hablé con la fiscalía, ya estaba la denuncia de Juan Planás, ¿verdad? Y buscamos gente que se suma a nuestra denuncia, buscamos que nos apoyen y no nos encontramos, porque así como yo había dudado y hesitado en denunciarlo, mucha gente tenía miedo, él, y con razón tenía miedo. Tal es así que con nuestra denuncia él se le allana su oficina, se le imputa, se va con prisión domiciliaria. Esto fue en el 2019. En ese entonces incluso a mí me visitó un día antes que él vaya preso Carlos Neglink, y vino amablemente a avisarme que tenía que arreglar con Ramón porque él era muy poderoso, que no iba a conseguir nada contra él en el Poder Judicial, que jamás se iba a ir preso. Al día siguiente fue, y que Ramón tenía 30 soldados que podían hacerle algo a mi familia o a mí. Y que ya habían liquidado más de 100. Son las expresiones de Carlos Lenick, ¿verdad? Perdón, arquitecto. Una advertencia un día antes de que vaya preso en la que te hacían saber que él tenía por lo menos unos 30 soldados que podían hacerle algo a tu familia. Así es. Así mismo fue. Y luego de eso, ahí ya le habían requisado los cheques, ya fue preso él, se fue su hijo en la prisión por 6 meses, y en ese entonces le embargaron sus bienes, de modo todo lo que tenía tuvo que seguir, pero siguió operando. Él de la agrupación especializada le apretaba a la gente. Nosotros ahí empezamos a movernos, conseguimos la carpeta con las 504 denuncias, encontramos a algunos amigos, le llamamos, la gente no sabía que estaban con denuncia penal. Por ejemplo, el doctor Armindo Vera Ferrer, conocido como Rey, le llamamos, le dijimos: mira, vos tenés una denuncia penal que está corriendo en la fiscalía. No, pero si yo le estoy pagando, me dice, yo le estoy llevando a la agrupación especializada, le estoy pagando, porque él desde ahí con su celular seguía apretando y recibiendo plata, ¿verdad? Arquitecto, yo a la vuelta de la pausa quisiera preguntarte sobre ese sistema de apriete al que estás haciendo referencia, que me parece fundamental dar visibilidad y que la gente entienda cómo incluso privado de su libertad, el hombre seguía operando, y el escenario que nos presenta que ahora él esté encarcelado. El otro día compartía en radio
cuando reclamaba que jueces y fiscales no estén en esa línea de investigación para saber quiénes eran el brazo que apretaba a las víctimas de González Daer, me enviaban un documento de unos 3 o 4 días antes de que al hombre lo lleven a Tacumbú, donde todavía había jueces que estaban fallando en juicios a favor del clan González Daer con el mismo sistema que venían operando desde hace tanto tiempo. O sea, esto continúa incluso con el hombre hoy privado de su libertad. Y ya está con nosotros también el abogado Ricardo Preda, quien desde el punto de vista jurídico va a poder explicarnos cómo era esa maraña que utilizaba para instrumentar inclusive jueces, fiscales, el poder del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hola, doctor Preda, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes, a la audiencia y bueno, al arquitecto que es una de las víctimas de este esquema de utilización del sistema de persecución penal para cobrar deudas que además de eso no eran solamente deudas, sino eran deudas producto de una usura y en algunos casos incluso de extorsión. Doctor, tenemos que hacer nosotros una pausa, pero para describir de la manera más gráfica posible, ¿cuál era todo el circuito que utilizaba y que tenía el poder de utilizar el clan González Daer como para poder apretar a sus víctimas? Desde el punto de vista judicial incluso, ¿cuáles eran todos los mecanismos que podían activarse como para que esta gente, además de tener como último recurso la amenaza que le hacían al doctor Julio Mendoza, al arquitecto Julio Mendoza, diciéndole, tenemos hasta 30 soldados que pueden visitar tu casa y hacerle algo a tu familia? Bueno, las denuncias son todas calcadas. O sea, cuando uno ve las 200 y pico denuncias que nosotros analizamos, el arquitecto también conoce, todas son iguales. O sea, dicen exactamente lo mismo, solamente que cambia el nombre del deudor, entre comillas, y era una especie de formulario. O sea, tenían un formulario de denuncia y hacían exactamente lo mismo. En algunos casos encontraban la complicidad de algún fiscal que ordenaba inmediatamente la detención. Muchas personas, recuerdo una señora que había dicho que le ordenaron su detención por hurto porque supuestamente había sustraído el water de la casa que alquilaba de González Daer. O sea, supuestamente eso era bueno, seguramente no tenía otra forma de argumentar algo, entonces dijo que sustrajo algo de la casa que alquilaba. Obviamente habrá tenido una deuda que no pudo pagar. Y el sistema de algunos fiscales que se prestaron y también algunos jueces, ¿verdad? Porque finalmente el fiscal solo no puede hacer nada, ¿verdad? O sea, el fiscal puede, hasta cierto punto, puede formular imputación, etcétera, pero si no encuentra de alguna manera dentro del Poder Judicial alguien que prosiga el proceso, porque el fiscal tiene un límite, no hubieran podido prosperar. Hay mucha gente que fueron condenadas en juicios orales. ¿Cuánto era el monto inicial de la deuda y a cuánto podía trepar? Es una historia que también es calcada para muchas de sus víctimas y me gustaría ahondar en esos detalles a nuestro país. Está el doctor Ricardo Preda con nosotros, está el arquitecto Julio Mendoza y está el hijo también, Adolfo, en vivo en la señal de nuestra compañera Clara. Me gustaría preguntarte, arquitecto, ¿quiénes terminaban siendo víctimas de este esquema y cómo es que se iba dando ese mecanismo de presión? ¿Cómo fue aumentando hasta llegar a más del casi 300% de la deuda original, como bien decías? ¿Y cómo iba aumentando o escalando el nivel de apriete de Ramón González Daer para obtener eso? Incluso bajo esas amenazas de llevar a matones, como bien decías que en algún momento recibías. Y el esquema utilizado con vos era un esquema que podía replicarse en muchísima otra gente, perdiendo su casa, perdiendo propiedades. ¿Qué perdiste en todo este proceso? ¿Y cómo fue de haber estado en la lona el tomar el impulso como para poder accionar y llevar esto ante una justicia que vos también sabías estaba sometida al poder político del clan González Daer, arquitecto? Bueno, que yo perdí mi empresa. Mi empresa estaba ejecutando obras muy importantes y históricamente he ejecutado obras muy importantes. En ese momento
y como entramos en falta de pago, necesitamos, recurrimos a él. Y él te apretaba con que vos cambiabas cheque con él. Y él te decía, bueno, cuando vos no podías cumplir en la fecha, el total, te decía, dame otro cheque. Y ahí él iba porque vos lo que no querías es que él presente los cheques al banco para que te corten la cuenta bancaria, que te cierren. Porque él te presentaba los cheques y vos te cerraban la cuenta, ¿verdad? Esa era su primera arma de extorsión. Y después ya venía la extorsión judicial cuando ya se cortó cuando ya no podía pagarle más, ¿verdad? Ese era el mecanismo y con todas las personas, ¿verdad? Nosotros dejamos de trabajar, nuestra constructora paró, teníamos contrato en ejecución, etcétera, ¿verdad? Ese era el apriete y después venía el mecanismo de la denuncia penal, ¿verdad? La denuncia penal contra todo, ¿verdad? Siempre no hay prisión por deuda, pero él convertía en deuda. Pero en mi caso no había más deuda. Yo le había cancelado todo lo que me prestó, más le había pagado encima intereses a una tasa de por lo menos el 6%, de modo que le había pagado todo. Y mucha gente ya le había pagado, pero él seguía apretando. Ahí le quiero preguntar a tu hijo también después, parte de lo que él vivió y su testimonio. Pero preguntarte, doctor Preda, hoy tenemos a una persona condenada, 15 años de cárcel para Ramón González Daer, 5 para el hijo, para González Carcayo. Pero, ¿qué queda si quedara algo por investigar? Porque el otro día decía en radio, si bien el Ministerio Público tuvo una unidad fiscal que finalmente llevó esto hasta una condena con Omar Legal, con Liliana Alcaraz, uno se remonta a los antecedentes y dice cuánto tiempo pasó para que el Ministerio Público active los mecanismos de investigación, que tuvo que pasar antes, y están los audios filtrados, que fueron un elemento fundamental también como para que esto gane notoriedad pública y eso genere un impulso. Pero ¿qué pasa con jueces y fiscales que se prestaban a ese esquema, sea por la amenaza del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sea por complicidad, por amistad, por lo que haya sido? Pero ¿qué pasa con todo el resto que formaba parte de ese clan, de aquí en adelante? Bueno, entiendo yo que el jurado de enjuiciamiento ha abierto una investigación y el Ministerio Público también lo ha hecho. Y esas investigaciones deben tratar de llegar hasta las últimas consecuencias, porque no solamente hay que castigar a aquellos que hicieron mal y utilizaron el Ministerio Público como una herramienta de apriete, o el Poder Judicial, porque como te dije, no solamente acá estamos hablando de fiscales, sino estamos hablando también de jueces que en la etapa de garantías no filtraban las presentaciones del Ministerio Público de los fiscales que actuaban incorrectamente, pero también hay muchos fiscales que pasaron por la ciudad de Luque que actuaron correctamente y sus nombres aparecieron también publicados injustamente. ¿Por qué? Porque sí, les tocó casos de González Daer, pero ellos nunca imputaron, pero en la lista aparecían que tuvieron casos, y yo por lo menos asesoré a una fiscal que estuvo en su momento en Luque y la iban a enjuiciar porque no imputó ningún caso de González Daer. Estamos hablando de apenas hace 5 años, ¿verdad? O sea, 2016 más o menos, y le iban a enjuiciar solamente porque ella no imputaba los casos. ¿Por qué? Porque la herramienta era, metían la denuncia, que todas eran iguales, dicho sea de paso, y automáticamente el fiscal que se prestaba a ese esquema imputaba. En el caso de los fiscales o de los jueces, ¿cuáles son los tipos penales que se deberían aplicar? ¿Es persecución a inocentes? ¿Es otra figura eventualmente la que se debería aplicar con esta gente? En términos penales, ¿cuál sería el camino, doctor? Bueno, aparte del que decís de la persecución de inocentes, pueden entrar en consideración el prevaricato, también obviamente la privación de libertad, porque la privación de libertad solamente se justifica no porque lo ordene un fiscal o un juez, sino porque se dan los presupuestos que la ley establece. O sea, si el juez o el fiscal sabe que está incorrectamente
ordenando la privación de libertad a una persona, la conducta es típica y antijurídica. No es que porque lo dice un juez, la privación va a ser legítima. La privación va a ser ilegítima en la medida en que no se funden en los presupuestos que la ley establece para esa privación de libertad. Y en muchas de estas personas automáticamente fueron imputadas y privadas de su libertad. Y el temor que le tenían, a mí me tocó en su momento defender a algunos imputados cuando todavía este quema no había caído. Y en el caso mismo del arquitecto, ustedes le pueden preguntar, él se decidió el último día que teníamos para promover la querella, se decidió. O sea, Por temor. Sí, estaba dubitativo porque realmente muy poca gente creía. Es más, estando en el juicio oral, condenado en primera instancia, todavía yo tuve personas que concurrieron a la oficina a especular si lo denunciaban o no. Y el día que entró a Tacumbú, cayó una de esas personas que vino cuando salió la sentencia en primera instancia a decirme, yo le había dicho que no le pague, le debía $1 millón, y vino a contarme que le terminó pagando gran parte y que todavía sobraba un saldo y que si ahora él ya no quería pagar. Claro, cuando le vio entrar a Tacumbú recién, parece que muchos creyeron en que esto era verdad. Parece como una gangrena esto, ¿verdad? O sea, efectivamente, Ramón González Daer es la representación de la pieza clave que operaba todo este sistema. Pero si dejamos pasar el resto, esto va a ser una anécdota, porque ahora mismo la justicia está funcionando, está bien aceitada. La Corte Suprema de Justicia quita resoluciones en una semana, eso es increíble. Hay cuantos expedientes que están parados hace años. Pero digo nomás, insistiendo con el tema de los jueces de garantía, porque cualquiera cree que el juez de garantía tiene la vista, se cumplen los requisitos de forma, listo, pasa. Si es que el Ministerio Público ya hizo el chequeo previo. Pero el rol del juez de garantía es mucho más que eso, o sea, no es un pasapapel. O sea, el tipo tiene que hacer el control incluso de la convencionalidad, de la constitucionalidad. Por él pasa que efectivamente el conducto legal y jurisdiccional tome curso. Y allí es donde yo digo, ¿quién es? La Corte es la que tiene que apretar allí, porque le preguntábamos el otro día al presidente del Colegio de Abogados y él decía, yo insistiría con la Auditoría General de la Corte Suprema. A ver, ¿dónde está aquella orden que dio a inicio de este año y en qué quedaron los expedientes? Sí, sin duda es que la Corte tiene la facultad disciplinaria sobre sus jueces, y bueno, la Auditoría de Gestión Judicial es la que debería analizar esos expedientes y tal cual lo decís. O sea, el juez de garantía no es un tramitador de lo que presenta la Fiscalía. El juez de garantía, en teoría, y esto sin hacer ninguna referencia peyorativa hacia la Fiscalía. El fiscal se puede equivocar también, ¿verdad?, al impulsar la acción penal. La garantía que tenemos los ciudadanos, en teoría, es que hay un fiscal que primero tiene que estar convencido para impulsar la acción penal, pero un tercero imparcial, que es el juez, que debe controlar si lo está ejerciendo correctamente. Y eso es lo que no se ve, y en estos casos de González Daer no se vieron, y en otros muchos casos, lamentablemente, tenemos jueces de garantía que, como decís, hacen simplemente pasapapeles. Hay otros que sí, correctamente hacen su trabajo. Tomando en cuenta los antecedentes, lo que decían, más de 500 víctimas y quizás muchas más, hay mucha gente que perdió su casa y no accionó en su momento. Y estoy seguro que entre los televidentes hay casos y casos. Supongamos un ejemplo de una persona que hace 5 o 10 años, porque esto viene operando hace muchos años atrás, perdió su casa bajo este régimen y no accionó. Actualmente, ¿está en condiciones de hacerlo? ¿Puede intentar recuperar su casa? Bueno, si bien me escuché por ahí que hablaban de que esto era imprescriptible, acá tengo que hablar como jurista y no... Derecho puro y duro. Claro, derecho puro y duro, ¿verdad? Cuando se habla y dicen los delitos de lesa humanidad no prescriben, eso es falso. Cuando uno lee la Constitución, están expresamente señalados lo que no prescribe. No es todos los hechos punibles que afectan derechos humanos, sino los que están específicamente señalados en el artículo 5 de la Constitución, que obviamente el genocidio, el secuestro con fines políticos, el homicidio con fines políticos.
Los que no están ahí tienen los plazos de prescripción que están en el Código Penal. Y en este caso, la usura tiene, en la hipótesis de Ramón González Daer y ese esquema, tiene un plazo de prescripción de 10 años porque es la forma agravada, porque obviamente lo hacía como su forma de vida, es decir, esa era su actividad económica. Claro. Dedicarse a la usura. Entonces, el plazo máximo de prescripción es de 10 años y bueno, eso habría que evaluar si cuándo ocurrió el hecho y también o sea, si finalmente yo puedo encontrar una casa que a través de la usura el señor González Daer se quedó con ella y ahora está transfiriendo esa casa a nombre de un tercero para que no se descubra que forma parte de la usura, hoy se está cometiendo entonces un caso de lavado de dinero porque lo que están haciendo es ocultar un bien que proviene de un hecho antijurídico. Entonces, pueden haber casos que ocurrieron hace muchos años, pero puede que con esos bienes se estén realizando nuevas conductas ahora. O sea, que yo creo que desde que fue imputado es probable que él haya movido mucho de su patrimonio en propiedades principalmente, ¿no? Adolfo, el hijo del arquitecto Mendoza, por último, quiero preguntarle, aprovechando su presencia también, su propio testimonio, porque Adolfo, vos también fuiste parte, víctima de este esquema. Tu papá contaba situaciones extremas como amenazas, matones, 30 hombres que les vamos a enviar, y lo que le puede pasar a la familia. Habrán sido momentos de terror también, indudablemente, que viviste vos como hijo, y la angustia de saber que tu familia en sí estaba amenazada. ¿Cómo podrías describir de la manera más gráfica el testimonio de lo que te tocó vivir también, Adolfo, a vos, siendo víctima de este clan de usureros y lavadores, los González Daer? Sí, ¿qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, realmente a nosotros nos fue algo muy difícil. Mi papá estaba comentando algunos detalles, pero a nosotros nos tocó vivir en carne propia. Porque ellos se metían también con la familia, no solamente con la empresa, con las finanzas, con todas las cosas de la persona. Tal es así que a mí me tocó en carne propia que a mis hijos les digan que nosotros les estafamos a Ramón y por qué nos fuimos, para qué luego nos fuimos a prestar plata de Ramón si sabíamos bien cómo él era. Entonces, yo tengo chicos pequeños, ¿verdad? Y tuvimos que, bueno, yo como padre tuve que sentir eso y mi papá como abuelo. Y durante el juicio oral, él se pasó hostigándonos. Hay periodistas que han visto, inclusive lastimosamente no pudieron filmar, como si fuera que nosotros éramos los acusados. Me parece que el retorno no me da. Sí, te estoy escuchando atentamente, Adolfo. Sí, te estoy escuchando atentamente, Adolfo. Bueno, y otra cosa que hemos hecho también a través de este tiempo es hablar con las víctimas, hacerle que se animen, y muchas víctimas hasta el día de hoy nos siguen llamando y todavía siguen teniendo miedo. Tal es así, el doctor Federico Gómez en estos días, por ejemplo, nos dijo que ayer nos dijo que él estuvo escribiendo y bueno, realmente fue un caso terrible para nosotros como familia en particular, ¿verdad? Para mi papá, para mí y para inclusive mis hermanos, ¿verdad? Mi mamá también, que si bien para toda esta familia, básicamente. Estas son cosas que rompen las familias y que dividen las familias. Tal es así, por eso, en nuestro caso no fue así. Totalmente. Pero tal es así que hay gente que se ha llegado a suicidar, como el caso de la chica esta que habló con Luis Arza, ¿verdad? Es importante también destacar el caso de Luis Arza. Luis Arza fue testigo en el caso de Oscar, pero después al final estaba vinculado con Ramón y tenía un montón de cheques con Ramón. En el caso de
el señor Ibarrola y el señor Puente, que fueron testigos de la causa, ellos dijeron que solamente tenían relación de amistad con el señor Ramón. Sin embargo, el fiscal Osmar Legal les preguntó por los cheques que se habían encontrado y no supieron dar explicaciones también. Es importante también decir que él, el último día, el día del juicio, dijo que estaba enfermo, presentó un parte médico y después, cuando se mandó a la gente del Ministerio Público y a la gente del Poder Judicial, a los médicos, corroboraron que era mentira eso y se remitió los expedientes. Y también al final del juicio se pidió la remisión se pidió acercar los documentos de la abogada Emma González Ramos y de Delcia Carcayo, que también fueron, se probó que fueron cómplices en este juicio. Nada más que no se había presentado nomás eso aún. Y esos son los adláteres de él que eran parte de la rosca que él utilizaba para poder apretarle a las víctimas. Totalmente. Adolfo, te agradezco por el testimonio también, le agradezco al arquitecto Julio Mendoza por permitirnos compartir este testimonio y a la compañera Clara, que por supuesto está en vivo también desde ese lugar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. En una palabra, doctor, ¿es posible estimar cuánta plata manejaba este clan? Y yo estoy seguro que manejaba más que los bancos más chicos del sistema. O sea, no te puedo decir, pero yo creo que por el dinero que pasó por su cuenta, estamos hablando de 200 a 300 millones de dólares, más o menos, que movía. No sé si tenía en algún momento concreto, pero movió más de esa suma a través de... Y por la cantidad, imagínense, al arquitecto le prestó 15 mil millones de guaraníes. Sí. El arquitecto le pagó 24.000 en un lapso de 18 meses. Imagínate. Ya le pagó 9.000 más. Y le seguía reclamando 20.000 más. O sea, en 18 meses él quería cobrar 3 veces más de lo que le había prestado. Y realmente, como te explicó el arquitecto, eso hizo que su empresa colapsara y bueno, perdió mucho trabajo. Y eso le ocurrió a muchísimas personas, porque muchos recurrían pensando en salvar una situación financiera y terminaban, como el caso de, y voy a tomarme el atrevimiento de citarlo, porque es amigo mío también, Armindo Vera Ferrer. Él comenzó con una deuda de su socio comercial, ni siquiera era suya, de $150.000. Terminó con una deuda de 10.000 millones de guaraníes. O sea, realmente era era una forma criminal de actuar que yo... Una vez con el arquitecto y Adolfo nos pusimos una tarde, no podíamos entender cómo hacía para multiplicar los números y que siga creciendo la deuda de una manera exponencial. Y mire que el arquitecto es bueno para las matemáticas, pero igual no podíamos entender cómo hacía que de $100.000, como en el caso de $250.000, pase a 10.000 millones. Triplicaba, cuadruplicaba toda la deuda, y cuando uno pretendía parar, le decía, bueno, déjame garantizar un cheque, pero no te devolvía el anterior cheque, entonces se iba sumando las deudas. ¿Y el cheque era en blanco? ¿O era un cheque que se llenaba? En algunos casos dejaba, los cheques quedaban en blanco en cuanto a la fecha. No los montos, obviamente, pero sí la fecha. Entonces, ¿qué hacía él? Años después, le ponía una fecha, entonces aparecía como que vos le presentaste el cheque cuando tu cuenta ya estaba cancelada. En realidad, cuando vos le entregaste el cheque en el 2019, tu cuenta estaba habilitada. Claro. Pero hoy, en el 2022, tal vez, y él sabía, ¿verdad? Porque también tenía muchas personas que por lo visto le daban información del sistema. Aparte, uno puede saber a quién le cancelaron sus cuentas, por eso se publica. Sí. Entonces él presentaba hoy en el 2022 un cheque que vos le diste en el 2019 y decía, él me entregó un cheque ya estando su cuenta cancelada. Claro. Y era falso. Vos le entregaste hace 3 años en garantía y él te presentaba el cheque, le ponía fecha de hoy y se sellaba y te decía que que le diste un cheque con cuenta cancelada. Hay que decir que él armó un esquema realmente, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero bastante inteligente, en el sentido de que cubrió todas sus necesidades y también
hacía prevalecer el estado de necesidad del recurrente, o sea, el que se iba estaba en un momento de desesperación y de urgencia. Por eso recurría ya a él. No, y vos podías entregarle un cheque sin fecha, o sea, vos hoy día decís, ¿cómo vas a entregarle un cheque sin fecha? Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y bueno, esta es una victoria no solamente del arquitecto, es también de la justicia, un trabajo impecable del fiscal legal y del tribunal de sentencia que dictaron una resolución que no solamente es una decisión judicial, sino también es una pieza académica porque es muy buena la sentencia. Y a todas aquellas víctimas, algunas que ya no están seguramente y que incluso le puede haber costado la vida este esquema, y espero que a partir de ahora se profundicen las investigaciones y no se quede solamente en Ramón González Daer y su hijo entrando a la cárcel, sino que quienes forman parte del sistema judicial y que hayan colaborado también tengan una consecuencia de su conducta. Totalmente. 8 de la